Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas que están en nuestra sintonía televisiva, es un placer de nuevo poder estar compartiendo con ustedes. Realmente me siento gozoso al poder compartir con ustedes y al poder entrar en su hogar gracias a la gentileza que ustedes tienen para con este canal televisivo para poder compartir la Sagrada Escritura. Durante unos días hemos estado desarrollando la primera parte que está directamente relacionada con el Evangelio eterno, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Un evangelio que significa las buenas nuevas de un Salvador para que el pecador deje de ser pecador. Y eterno, porque estaba ya previsto desde antes de la fundación del mundo, en que si Adán y Eva pecaban, el Hijo del Altísimo se iba a presentar como el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, tomando el lugar del pecador, para que el pecador pudiera tener una nueva oportunidad para ser obedientes. Reciban pues mi cariñoso saludo, el cariñoso saludo de este servidor, Ernesto Farga, que juntamente con las vías de comunicación que usted va a ver en pantalla, son las vías de comunicación en las cuales usted puede comunicarse con nosotros en cualquier momento del día. Nuestro teléfono, 0051, llamada internacional de fuera de Perú. 44 es el código de área de nuestra localidad en Chepén. Y el teléfono 580087. También nuestro correo electrónico, efarga@yahoo.com.ar, y visitando nuestra web www.unavozsinfronteras.com.ar. Ahí tiene usted nuestros medios de comunicación. Pronto en nuestra web va a haber el enlace para que todos los videos que hemos estado subiendo en YouTube puedan estar también ahí como enlace para que usted pueda también ver algunos de los programas que anteriormente hayamos estado compartiendo. Vamos ya pues, después de hacer un saludo extensivo a toda esa gran audiencia que hay escuchando y viendo estos programas de televisión en diferentes lugares, tanto de aquí de la provincia de Chepén como a nivel mundial, vamos a tener la oración. Una oración que te invito también a ti, amigo y amiga que me escuchas, para que puedas compartirla con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más nos permites poder usar este medio televisivo para poder seguir presentando parte del Evangelio eterno, cuya finalidad es que el mundo entero escucha el mensaje final para poder prepararnos para ese encuentro maravilloso contigo. Solamente tú, a través de tu Espíritu, tienes el poder para seguir sensibilizando corazones que han estado endurecidos como consecuencia del pecado, y los dejamos todos en tus manos para que tú sigas haciendo en ellos conforme a tu voluntad. Te pido, Padre, de una forma personal, que no sean mis palabras las que salgan de mis labios, sino que sean tus palabras que pongas en ellos para que sean de bendición, la audiencia pueda entender el mensaje y podamos todos prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador y Yahshua, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén.
como es habitual, amigo y amiga que me escuchas, vamos a recordar algo en el cual teníamos la oportunidad de compartir ayer, para que así nuestra mente se ubique en el tema que vamos a estar compartiendo hoy. Ayer hacíamos referencia, entre otras cosas, a 2 tablas de piedra. 2 tablas de piedra con que estaban escritos los 10 mandamientos que fueron escritos por el mismo dedo del Creador. ¿Lo recuerdas? Hacíamos énfasis en el segundo mandamiento. En ese segundo mandamiento que dice, no te harás imagen, y para abreviar, para no seguir perdiendo el tiempo o recordando lo que posiblemente ayer ya habíamos iniciado, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito, y escuchen bien, que visito la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Este segundo mandamiento, la Iglesia Católica Apostólica Romana lo ha echado por tierra, lo eliminó. Y hoy la gran mayoría de la humanidad, sin querer, sin saber o por ignorancia, como usted quiera llamar, se ha convertido en idólatra al estar adorando imágenes, al estar postrándose ante ellas, y esa misma idolatría, ese pecado de la idolatría, ese pecado que el padre o la madre están cometiendo, la Sagrada Escritura dice que recae hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que me aborrecen. Recordamos que la idolatría es el pecado que más castiga el Creador del universo. Es el peor castigo, el peor pecado en el cual castiga el Creador del universo. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana quitó el segundo mandamiento. Lo quitó. Y hoy el mundo católico es idólatra. Y posiblemente por eso mismo hay tanta maldad en el mundo entero. También estuvimos haciendo referencia al 4º mandamiento. Dentro también de ese contexto de Éxodo capítulo 20, versículos 2 al 17, en la siguiente toma, en la siguiente diapositiva, ahí en letra clara, usted puede ver, acuérdate del día de reposo, acuérdate del sábado para santificarlo. Y este mandamiento la Iglesia Católica también lo quitó. También lo quitó. Porque a la Iglesia Católica no le interesa que el mundo sepa que hay un sábado que tenemos que guardar. Y el falso profeta, el protestantismo apóstata, los dominicales, influenciados por sus pastores como agentes de Satanás, como falsos profetas que surgen en el tiempo del fin, precisamente para engañar, tampoco quieren entender que el sábado está vigente, porque forma parte de esta ley que el cuerno pequeño, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 25, pensaría en cambiar juntamente con las fiestas solemnes de Yahweh. La Iglesia Católica, pretendiendo ser más que el creador del universo, el falso profeta, los pastores modernos de hoy día, creyendo ser superiores al Todopoderoso, quitan también el 4º mandamiento, pisotean el sábado y en su lugar están guardando el primer día de la semana, día del venerable Señor Dios Sol. Y estos dominicales, estos falsos profetas, con todos mis respetos para usted,
Dicen que la ley fue clavada en el madero, que la ley fue clavada con la muerte del Salvador. Pero yo te pregunto a ti, ¿estás adorando imágenes? Y me dirás, no, porque adorar imágenes es idolatría. ¿Estás robando? No, porque eso es violar la ley. ¿Estás matando? No. ¿Cometes adulterio? No. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Está vigente la ley o no está vigente la ley? Porque si la ley fue clavada o abolida con la muerte del Salvador, tú deberías ser idólatra, deberías estar robando, deberías estar matando, deberías estar adulterando, porque no hay ley según tú, o según tu pastor, o según tu pastora. Y el problema no es la ley, porque sí que hay una ley que ellos guardan, porque no roban, no matan, no adulteran, no adoran imágenes, por lo tanto están guardando parte de la ley. Repito, el problema para con ellos no es la ley, el problema de ellos es que no quieren aceptar que dentro de esa ley, dentro de esos 10 mandamientos, dentro de esas 2 tablas de piedra, en el corazón de esa misma ley, está el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. No dice acuérdate del día del venerable Señor Dios Sol. No dice acuérdate del domingo, no. Acuérdate del día de reposo, del 7º día de la semana. Acuérdate del sábado para santificarlo, para apartarlo. Y el problema de ellos no es la ley, el problema de ellos es el sábado. Y como falsos profetas se encuentran ante una ley y ante un sábado que ellos están pisoteando y te están haciendo a ti también que lo pisotees para que tú te pierdas, al igual que ellos, porque son agentes de Satanás, son falsos profetas que aparecen en el tiempo del fin, de acuerdo a Mateo capítulo 24, verso 24, para engañarte a ti, amigo y amiga que me escuchas. Y el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, la Iglesia Católica lo quitó y en su lugar puso oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Te das cuenta? Quitó el segundo y el cuarto. Al cuarto, en lugar del sábado, le puso oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Ese es el tercer mandamiento católico. El tercer mandamiento pentecostal. Porque los pentecostales siguen a Roma, pero en lugar de ir a la iglesia a oír misa, van el domingo a escuchar las predicaciones de los falsos profetas. Y el mensaje que se tiene que presentar es un mensaje claro, rotundo, porque contiene la verdad, a pesar de que los falsos profetas sientan odio contra el mensaje que se está presentando. Al quitar el segundo mandamiento y no reponerlo, la Iglesia Católica se quedó con 9. De una forma astuta, el 10º mandamiento, de acuerdo a la ley del Creador, ella lo dividió y puso el 9º y el 10º, cuando en realidad era solamente un mandamiento. Y la Iglesia Católica continuó con los 10 mandamientos, pero que no son los 10 mandamientos que fueron escritos por el mismo dedo del Creador y dados para toda la humanidad, e inclusive para este tiempo en que vivimos. Hoy, mi querido hermano y hermana que me escuchas, hoy vamos a recordar también lo que estuvimos compartiendo ayer. Mateo 22, versículo 36 al 40. La pregunta que te formulo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Amarás a tu pastor?
¿Amarás a tu pastora? ¿Amarás a tu iglesia? ¿Dice eso el Salvador? No. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Con todo nuestro ser tenemos que amar a Yahweh nuestro Elohim, porque este es el primero y grande mandamiento. Y el amarle a Él significa obedecer los primeros 4 mandamientos que entran dentro de esas 10 palabras que comprenden el decálogo. El amar a Yahweh tu Elohim significa: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás ante ellas, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, y acuérdate del día de reposo, acuérdate del sábado para santificarlo, porque los primeros 4 mandamientos indican la relación de amistad, de amor, que yo tengo que tener para con Yahweh mi Elohim. Y como estuvimos compartiendo ayer, el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando yo amo a mi prójimo, honro a mi padre y a mi madre, no robo, no mato, no adultero, no hablo mal de mi prójimo y no codicio. Y ahí se cumplen las palabras que dijo el Salvador. De esto depende la ley y los profetas. El amor al Creador y el amor al prójimo. De esto depende la ley y los profetas, como usted lo puede ver en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La primera piedra, mi relación con el Creador. La segunda piedra, mi relación hacia el prójimo. Y cuando yo obedezco la primera piedra, cuando yo obedezco los primeros 4 mandamientos que están englobados en la primera piedra, y obedezco los otros 6 que están en la segunda piedra, depende toda la ley de los profetas, y estoy cumpliendo con la voluntad del Creador, amándole a Él en primer lugar y después a mi prójimo, deseando el bien para todos ellos. Después de haber recordado ya esto importante que estuvimos compartiendo ayer, hoy vamos a desarrollar el propósito de la ley. El propósito de la ley. Ahora yo pregunto, amigo y amiga que me escuchas, lanzo una pregunta para que tú comiences a maquinar. ¿Puedes imaginarte un gobierno terrenal sin ley? Dime, ¿puedes imaginarte un gobierno terrenal sin ley? Me gustaría recibir tu respuesta. ¿Puedes imaginarte un gobierno terrenal sin ley? ¿Puedes imaginarte que en plena autopista los autos que van en una misma dirección, uno fuera para arriba, otro fuera para abajo, el uno viniera por el este y el otro viniera por el oeste? ¿Cómo sería? Un caos circulatorio, ¿verdad? Sería un caos circulatorio, nadie podría tener auto, nadie podría moverse. Hay una ley terrenal para todo. Todo se rige con leyes. Ley de tráfico, ley de esto, ley de economía, ley de impuestos, ley de higiene, ley de salud, ley de prevención contra esto, leyes, leyes, leyes y leyes. ¿Te imaginas un gobierno sin ley? Donde tú vas con el auto como vemos en la fotografía y alguien te viene con una pistola y pretende robarte. Sería un caos. Si no hubiera ley, sería un caos. Inclusive no podíamos estar ni siquiera tranquilos en nuestro hogar,
porque siempre habría aquel que quisiera robar nuestras pertenencias. Yo no concibo un gobierno terrenal sin ley, porque es la única forma posible que el ser humano pueda vivir más o menos en armonía. Y precisamente contra los infractores de esa ley, sea cualquier ley terrenal, como vemos también en la diapositiva, hay un juicio. Y dependiendo del grado de alevosidad que haya cometido el infractor, puede ser llevado a la cárcel a sufrir con las consecuencias de haber violado la ley terrenal. El transgresor de la ley terrenal puede ser llevado a la cárcel y ser esclavo para poder vivir entre cuatro paredes, entre rejas. La ley del Creador es igual. El transgresor de su ley es un esclavo del pecado, y como esclavo del pecado finalmente va a ser marginado y sentenciado a muerte. Lo mismo que aquel violador en extremo que esté violando las leyes terrenales. Pena de muerte, cárcel perpetua, cadena perpetua. Yo no me imagino un gobierno terrenal sin ley, porque sería un caos el poder vivir en algún lugar. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos de nuevo con ustedes. Una pequeña pausa y proseguimos. Regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, si no podemos imaginarnos un gobierno terrenal sin ley, porque sería un caos tremendo el poder vivir en algún lugar, porque la gente haría lo que quisiera, y siempre habría conflictos, siempre habían problemas, imposible circular, imposible tener tranquilidad, imposible hacer algo, porque sería un caos terrenal. Vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Cómo puede imaginarse uno un gobierno divino sin ley? ¿Cómo poder imaginarse un gobierno divino sin ley? Si un gobierno terrenal sin ley sería imposible vivir, el gobierno divino sin ley tampoco se podría vivir, porque todo sería anarquía. Cada uno haría lo que quisiera. Es lo que está sucediendo hoy por culpa de las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana y por culpa de las falsas enseñanzas de estos falsos profetas
donde indican que no hay ley, pero que ellos sí que guardan parte de la ley. Y el problema es la gran confusión que están trayendo a las personas. La gran confusión que ellos mismos están levantando al decir no hay ley que guardar, pero ellos sí que están guardando parte de la ley. Y cuando les presentas la verdad, entonces ya no saben qué responder. Porque no hay evidencia para decir que la ley está abolida. No. El problema es aceptar de que hay una ley santa, justa y buena, y esa ley, como vamos a ver a continuación, fue dada con un solo propósito. Con un solo propósito. Pero vuelvo a la pregunta anterior. ¿Cómo poder imaginarse un gobierno divino sin ley? ¿Recuerdas la pregunta? ¿Cómo poder imaginarse un gobierno divino sin ley? Son preguntas, amigo y amiga, para que tú analices también junto conmigo. Son estudios bíblicos que compartimos aquí frente a frente. Lanzamos la pregunta para que tu mente comience a trabajar, que tu mente comience a escudriñar, comience a comparar. Si en la tierra hay un gobierno con ley, ¿cómo no va a haber un gobierno divino con ley? Por supuesto que sí que lo hay. Precisamente porque en el cielo había una ley, Satanás se rebeló, Lucifer se rebeló contra aquella ley y fue echado a la tierra. Adán y Eva tenían una ley que obedecer, sí. De todo árbol podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Ellos tenían una ley que obedecer. Hoy, por culpa de esa desobediencia, la ley es mucho más amplia, porque Adán y Eva fueron creados seres perfectos, seres sin pecado, seres sin maldad. Pero cuando ya entró el pecado en ellos, la ley fue acondicionada a hombre y mujer, totalmente pecadores. Y ahí fue ampliada para que tú y yo podamos tener la oportunidad de encontrar a través de esa ley el Evangelio. A través de esa ley el Evangelio. Veamos lo que encontramos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24 al 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 24 al 26. Hay algunos que dicen, no, la ley fue clavada, la ley fue abolida, la ley no sé qué, la ley no sé cuántos. Pero el mismo apóstol Pablo que dijo, por gracia sois salvos, es el mismo que dijo, luego perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Cómo podemos seguir pecando si decimos que moramos con el Salvador? El propósito de la ley tenía una misión. Y el propósito de la ley sigue teniendo la misma misión que tuvo entonces. Y es que la ley me tiene que llevar como transgresor al contemplar la ley del Creador y ver que soy esto, que he violado este mandamiento, que he hecho esto, que he hecho lo que sea, y soy en definitiva pecador, transgresor de la ley. La ley me lleva al Evangelio. La ley me lleva a las buenas nuevas. La ley me lleva al Salvador para que a través del Salvador, no a través del pastor, a través del Salvador, encuentre remedio a la esclavitud de mi pecado
para que no siga pecando, sino para que a través de él pueda recibir el perdón y el poder para dejar de ser pecadores. Pablo le indica claramente en su carta a los hermanos de Galacia, en ese libro, en esa carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 24 al 26. Él nos dice de una forma rotunda y clara cuál fue, o por qué es, o por qué está la ley. Aquellos que dicen que la ley fue abolida con la muerte del Salvador, nunca van a encontrar realmente a su Salvador, porque siguen muertos con sus pecados y delitos. Y si tenemos en cuenta que todo el Nuevo Testamento fue escrito 30 años después de la muerte del Salvador, hasta la última década del primer siglo de aquella era, en que Juan, el discípulo amado, escribió sus 3 cartas, escribió el Evangelio de Juan y también la revelación del Apocalipsis, es decir, casi 70 años después de la muerte del Salvador, todos ellos siguen hablando de una ley santa, justa y buena, de una ley que estaba vigente en aquella época y que sigue vigente todavía, porque el Salvador dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está la paciencia de los apartados, como vamos a ver a continuación. Y el problema no es la ley. El problema no es la ley. El problema que tiene la gran mayoría de la humanidad, el problema que tiene la gran mayoría, inclusive adventistas de la Reforma también, ministerios y grupos independientes, no es la ley, es el sábado. Es la violación al 4.º mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo. Acuérdate del sábado para apartarlo, para santificarlo. Y los días comienzan de puesta de sol hasta puesta de sol. Hoy, día de preparación, mucho tiempo antes de la puesta de sol, usted ya tiene que estar aseado, duchado, el ama de casa con la comida lista ya hecha para mañana, todo en condiciones para que juntamente con el hogar, si todos son creyentes, cantar himnos de alabanza, recibiendo el sábado antes de la puesta de sol, y mantener la santidad de ese día de reposo hasta tiempo después de la puesta de sol de mañana, porque el día comienza de puesta de sol a puesta de sol. Y como habíamos leído en Gálatas, capítulo 3, versículos 24 al 26, la ley me lleva al Mesías. Cuando el pecador contempla la ley, cuando el pecador se da cuenta que ha estado violando algunos de los mandamientos dados por el Creador del universo, la única alternativa posible no es ir a la iglesia, no es ir en busca del pastor, no es ir en busca de la pastora, es acudir al Mesías. Porque la ley me lleva a él. En esa carta a los hermanos de Galacia, Pablo dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, la ley ha sido nuestro camino para llevarnos al Mesías. La ley ha sido nuestro ayo, nuestro camino como pecadores al contemplar la ley. Esa ley que me indica que yo era un pecador, me tiene que llevar al Mesías para que a través del Mesías encuentre perdón del pecado y Él restaure en mí para que yo deje de ser lo que antes era. Porque seguimos leyendo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe,
ya no estamos bajo ayo. Por supuesto, antes como no teníamos fe, estábamos violando cualquier mandamiento de la ley. Ahora que tenemos fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Elohim por la fe en el Mesías Yeshua. Antes como pecador estábamos destituidos de él, pero ahora al contemplar la ley que habíamos antes transgredido, esa misma ley, dice el apóstol Pablo, me lleva al Mesías, por fe me lleva a él, por fe lo acepto a él como mi Salvador personal, y antes que era esclavo del pecado, ahora por la fe puesta en él, al permitir que él more en mí, cambia mi situación de pecador a hijo de Elohim por la fe puesta en el Mesías Yeshua. Esa es la transformación que hace el Evangelio, amigo y amiga que me escuchas. Ese es el poder que viene solamente del Mesías, del lugar santísimo del santuario celestial, donde Él está intercediendo ahora por ti y por mí como pecadores. Cuando yo contemplo la ley, y al contemplar la ley me doy cuenta que estoy violando un mandamiento, esa misma ley me tiene que llevar a entender que por culpa de haber violado esa ley, el creador del universo dejó su trono de gloria en los cielos y vino aquí a esta tierra como hombre a vivir entre los hombres y a dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que seamos santos como Él fue santo, para que seamos perfectos como Él fue perfecto. Y eso solamente lo podemos conseguir cuando contemplamos la ley y contemplamos también todo lo que Él tuvo que sufrir, porque nosotros violamos la ley que fue dada por Él mismo. La ley es el camino que me lleva al Mesías. No lo olvidemos nunca, hermano y hermana que me escuchas. No lo olvidemos nunca, amigo y amiga que me escuchas, porque la ley es el único camino que me muestra que soy pecador, para que deje de ser esclavo del pecado y acepte a mi Salvador como lo que es mi Salvador, para que se convierta en Salvador, no de tus pecados, sino de Salvador en tus pecados. Ese es el cambio que posiblemente precisa hoy el mundo llamado cristiano. Dejar de ser pecadores para ser realmente unas nuevas criaturas. La ley me lleva de camino al Salvador. Si sigues diciendo que no hay ley, nunca vas a encontrar el camino correcto para encontrarte con tu Salvador y finalmente vas a seguir siendo esclavo del pecado, lo mismo que sigue siendo esclavo de la cárcel el pecador que ha violado algunos de los mandamientos terrenales, porque en la tierra hay ley, del mismo modo que hay una ley que rige el gobierno divino. En la siguiente diapositiva vamos a compartir algo. La ley revela el carácter de Yahweh. En esos 10 mandamientos que fueron dados en medio de truenos, de relámpagos, con una espesa nube, con un sonido de bocina que iba aumentando en gran manera, con un monte que humeaba y se estremecía, que Moisés hablaba y Yahweh respondía. Cuando fueron dados los 10 mandamientos, cuando fueron pronunciadas aquellas 10 palabras que salieron de los labios del Todopoderoso y que fueron escritas con su propio dedo en 2 tablas de piedra para que ningún mortal tuviera la osadía, la desfachatez de intentar cambiar ninguna de ellas, aquellos 10 mandamientos, aquellas 10 palabras que el pueblo de Israel escuchó en la ladera del monte del Sinaí,
esos 10 mandamientos que tú has leído que están en la Sagrada Escritura, en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 3 en adelante, reflejan y revelan el carácter de Yahweh. Y contra ese carácter de Yahweh se revela Satanás, se revela su agente aquí en la tierra, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, y se revelan los falsos profetas que no quieren ser obedientes a esa ley, porque al ser desobedientes a esa ley, no están reflejando el carácter del Salvador, sino que están reflejando el carácter de Satanás. Aunque vengan vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces, que no tienen miramiento para nada. Tiempo del fin estamos viviendo ahora, mi querido hermano y hermana que me escuchas. Y el único mensaje que tiene que ser proclamado al mundo entero está en el corazón del mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 6, y es lo que estamos compartiendo contigo. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que no reflejemos en nuestras vidas el carácter de Satanás al estar violando los mandamientos del Creador, sino que reflejemos su propio carácter, el carácter del Creador, porque esos 10 mandamientos revelan, nos muestran, nos enseñan el verdadero carácter que el Padre y el Hijo tienen. Y eso es lo que debe producir el Evangelio en tu vida. Como dice el apóstol Pablo, antes hemos sido lo que fuera, ahora ya no. ¿Por qué? Porque la ley me tiene que llevar al Salvador. La ley, como transgresor de esa ley, yo preciso de un abogado. Lo mismo que el violador de la ley terrenal precisa un abogado que le defienda delante del juicio. Como transgresor de la ley divina, el pecador necesita de un abogado. Y ese abogado es el mismo Salvador. Pero el abogado que es nuestro Salvador es un abogado justo, que defiende lo que es justo y acepta el arrepentimiento nuestro, no para que yo siga siendo transgresor, sino para que Él me dé poder, gracia, una nueva oportunidad para poder vivir en esta tierra, no reflejando el carácter de Satanás, sino reflejando el carácter que Él vivió mientras estuvo aquí entre nosotros. Él dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed santos como yo soy santo. Y en esos 10 mandamientos se revela el carácter que el Padre y el Hijo tienen. Y cuando tú y yo estemos guardando los 10 mandamientos, estaremos reflejando, no lo dudes, amigo y amiga que me escuchas, no lo dudes, estaremos reflejando el carácter del Padre y el carácter del Hijo, porque los dos tienen el mismo carácter. Y contra ese carácter, Satanás se va a rebelar. Contra ese carácter, Satanás se va a oponer. Contra ese carácter, contra esos hombres, contra esas mujeres, contra esos jóvenes y niños que estén revelando aquí en la tierra el carácter del Creador, Satanás se va a oponer. Y va a comenzar la persecución, comenzará la oposición, se levantará el odio, se levantará lo que sea, porque Satanás no quiere que aquí en la tierra alguien revele el carácter del Salvador. Pero la Escritura es bien clara al respecto. La ley que me condena como transgresor, si quiero buscar perdón, si quiero buscar salvación, la ley como pecador me lleva a los pies del Mesías, arrepentido,
confesando mi pecado, abandonando el pecado por la fe puesta en Él, para que Él more en mí, para que ya no sea pecador, sino que ahora sea un hijo e hija de Yahweh, Elohim, el Todopoderoso. ¿Saben, mi querido hermano y hermana, con qué finalidad fue dada la ley en el monte del Sinaí? ¿Saben con qué finalidad fue dada la ley en el monte del Sinaí? Veamos lo que leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 20. Éxodo 20, versículo 20. No son palabras de Ernesto Farga. No son palabras de ningún pastor. No son palabras de ninguna pastora. No son palabras de ninguna iglesia. Son palabras que pronunció bajo inspiración divina Moisés. Y Moisés, bajo inspiración divina, aquel grupo de personas, más de 1 millón de personas que estaban en la ladera del monte, después de haber escuchado con todo el temor aquellas 10 palabras del amor del Creador para con ellos, Moisés les dice con todo el amor fraternal, con todo el amor de padre, que él era un padre para ellos, no temáis. Qué hermosas palabras pronunció Moisés. No temáis, porque para probaros vino Elohim, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué fueron dados los 10 mandamientos? ¿Para qué? ¿Para que el pueblo de Israel siguiera pecando? ¿Para eso fue dada la ley? No, amigo y amiga que me escuchas. Los falsos profetas quieren que tú sigas pecando, porque ellos dicen que la ley fue abolida. Pero la ley que fue dada en el monte del Sinaí, que es para toda la humanidad y por todos los siglos, fue dada con un solo propósito, como hemos visto, y me gustaría que tú volvieras a ver aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 20. ¿Para qué fue dada la ley? Para que no pequéis. La ley me tiene que llevar al Salvador para que al contemplar al Salvador deje de ser pecador. Ese es el propósito de la ley, para que no pequéis, para que a través del Salvador, como mi abogado, como mediador, como sumo sacerdote, acuda a Él, arrepintiéndome de mis pecados cometidos anteriormente, pidiéndole perdón y al mismo tiempo permitiendo que Él more en tu vida, para que no pequemos. Porque el propósito de la ley fue dada para que su pueblo no pecara. Para que su pueblo revelara el carácter del Creador. Y ese es el propósito de la ley, amigo y amiga que me escuchas, para que no pequemos. Porque la ley me lleva al Mesías, para que yo lo acepte como mi Salvador personal. Y al aceptarlo como mi Salvador personal, Él debe ser mi Salvador. El que me dé poder para dejar de ser pecador, para que a través de Él deje de ser pecador y sea una nueva criatura, sea considerado como un hijo o una hija del Altísimo, de Yahweh, del Todopoderoso. Y en esa misma cita de Éxodo 20:20, donde dice que el propósito de la ley fue para que no pequemos, el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, 30 y tantos años después de la muerte del Salvador, leemos en Romanos capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, no. Hoy aquellos sabatistas creen que son justos ante Elohim porque son oidores de la ley. Pero Pablo dice claramente,
no son los oidores de la ley, los justos ante Elohim, sino quienes, los hacedores de la ley, serán justificados. Y amigo y amiga que me escuchas, viendo esta diapositiva de nuevo, viendo de nuevo este versículo, el apóstol Pablo dice que tengo que ser obediente a la ley. No tengo que huir solamente a la ley, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquellos que cumplen la ley serán justificados. Y después de la justificación viene la santificación, y después de la santificación viene la glorificación. Caminos que el creyente tiene que alcanzar para poder llegar algún día a poder vivir junto al Creador por toda la eternidad. Vemos que a pesar de tanto engaño que hay en todas las iglesias, el inmenso amor del Creador se revela, que a través de la ley me lleva al Salvador, y la ley fue dada con un solo propósito. No es para que yo siga siendo pecador. No es para que a mí me lleven cautivo a una cárcel y viva allí esclavo del pecado. No. No es para que yo siga violando cualquier mandamiento del Creador y me convierta en un esclavo de Satanás por culpa del pecado. No. La ley fue dada para que me lleve al Salvador, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, para que no sigamos siendo pecadores, para que no sigamos siendo esclavos del pecado, para que no pequemos en definitiva. Tal como leemos en Éxodo capítulo 20, verso 20. Y en Romanos capítulo 2, versículo 13, el mismo apóstol Pablo, decenas de años después de la muerte del Salvador, en su carta a los Romanos, capítulo 2, verso 13, leemos: porque no son oidores de la ley los justos ante Elohim, sino quienes, los hacedores de la ley, los que cumplen la ley, los que guardan la ley, los que le aman, los que guardan la ley, los que le aman, serán justificados. Y concluyo el tema de hoy con Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. La revelación del Apocalipsis fue escrito en la última década del primer siglo de nuestra era. Es decir, casi 70 años después de la muerte del Salvador. Y si entendemos que el capítulo 14 de Apocalipsis, a partir del versículo 6 en adelante, es un mensaje, un evangelio eterno que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo, debo entender que el capítulo 14, versículo 12 de Apocalipsis, es un mensaje también para el tiempo presente. Y un mensaje para el tiempo presente, el mismo Salvador, a través de su ángel, le revela a Juan, y Juan, el discípulo amado, a cada uno de nosotros, cuáles son las características que tiene que tener el pueblo que Yahweh tiene hoy en la tierra. Y aquí aparece otra vez los mandamientos. Los dominicales dicen que los mandamientos fueron clavados con la muerte del Salvador en la cruz. Los católicos han quitado 2 mandamientos. El Salvador dice, en la culminación de este triple mensaje final que debe ser proclamado al mundo entero, aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los apartados. Porque santo significa eso, apartado. Apartado del mundo, con todo lo que tiene que ver el mundo, del fútbol, del deporte,
de la música rockera, de la música mundana, de las novelas, de las películas, apartados de todo lo que tiene que ver con el mundo. Aquí está la paciencia de aquellos que se han apartado del mundo, de aquellos que no viven o practican las cosas del mundo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos apartados? ¿Quiénes son estos santos? Los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. El propósito de la ley es llevarnos al Mesías para poder cumplir con este requisito. Aquí está la paciencia de los apartados, los que guardan los mandamientos de Elohim, de Yahweh, y tienen la fe de Yeshua. Les hemos presentado, hermanos, el propósito de la ley. La ley está vigente todavía. La ley está vigente. No puedes entender, no puedes concebir, no puedes imaginarte un gobierno terrenal sin ley. ¿Verdad que no? Del mismo modo, hay una ley que rige el gobierno divino. Y esa ley está revelada en los 10 mandamientos, está revelada en las fiestas solemnes de Yahweh, que son el sistema de adoración que el Creador dio a nuestros primeros padres después de la entrada del pecado, porque Abraham, de acuerdo a Génesis capítulo 26, versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis testimonios, mis mandamientos, mis leyes. Por lo tanto, pretender decir que aquello fue dado para Israel, miente. Porque eso viene ya de nuestros primeros padres, que esas buenas nuevas fueron transmitidas de generación a generación. El propósito de la ley nos lleva al Salvador, para que habiendo sido pecador, ahora ya no seas pecador, sino que seamos hijos e hijas del Todopoderoso. Vamos a postrarnos para poder tener la oración. Gracias, Padre Celestial, porque en tu palabra hallamos respuesta a todas las inquietudes que pueda plantear el ser humano. Gracias, Padre, porque en ella encontramos el camino que nos tiene que llevar a vivir por toda la eternidad junto a ti, a tu Hijo, a los ángeles que no cayeron y a los redimidos de todas las edades. Gracias porque en ella encontramos la verdad para este tiempo del fin. Gracias porque tu Espíritu sigue impresionando nuestras mentes, sigues permitiendo que podamos seguir usando estos medios de comunicación, compartiendo el mensaje para este tiempo del fin. Gracias, Padre, por la audiencia que hay, por todos los que están en nuestra sintonía. Los dejamos en tus manos para que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón, para que todos sientan el deseo de conocerte y de aceptarte. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Ya como cierre final, recuerde, amigos y amigas, nuestras vías de comunicación. Recuerde, teléfono, llamada internacional fuera de Perú, 0051. Código de área 44. Teléfono 580087. Nuestra vía de comunicación por internet, efarga@yahoo.com.ar, o también visitando nuestra web, www.unavozsinfronteras.com.ar. Ya concluyendo el espacio de hoy, te invitamos para que en nuestro próximo programa estés en nuestra sintonía. Recuerda compartir estos mensajes con toda la gente que oigas, para que todos también puedan seguir escuchando y otros más se unan al oír el mensaje que tiene que ser dado para este tiempo del fin. Hasta nuestro próximo programa, que nuestro Padre Celestial te proteja, es mi deseo y oración. Hasta entonces.
Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.